¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Samantha de Gante Villegas, del Centro de Investigación de Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, y el tema del que les voy a hablar es acerca de antocianinas. Para comenzar, vamos a hablar de qué son las antocianinas, cuál es su estructura, cuántas son, la coloración que estas nos aportan, la estabilidad que tienen, qué es la copigmentación, la función que presentan, las fuentes donde las podemos encontrar, el consumo, aplicación y usos, y finalmente acerca del efecto terapéutico. Como introducción tenemos que las antocianinas representan el grupo más importante de pigmentos hidrosolubles, como ya lo había mencionado, y que estas son detectables por la región visible del ojo humano. Estos pigmentos son responsables de diversos colores que abarcan desde el rojo hasta el azul en varias frutas, vegetales, cereales y flores. Entonces, ¿qué son las antocianinas? Bien, la palabra antocianina proviene del griego antos, que significa flor, y kianos, que significa azul. Son pigmentos hidrosolubles, como ya lo había mencionado, que son responsables de la coloración de distintos tejidos vegetales, dándoles tonalidades ya sea azul, púrpura, rojo, y se les considera una subclase de los flavonoides. De hecho, se les conoce como flavonoides azules. ¿Y qué son los flavonoides? Se preguntarán. Pues bien, los flavonoides son metabolitos secundarios polifenólicos de origen vegetal que comúnmente contienen en su estructura un grupo cetona, y normalmente estos tienen una coloración amarilla. También se les conoce a estas antocianinas como glúcidos de antocianidinas. Con respecto a lo que es la estructura, las antocianinas son glucósidos de antocianidinas. ¿Y con esto a qué me refiero o qué quiero decir? Que están constituidas por una molécula de antocianidina, que es la glicona, a la cual se le ha unido un azúcar mediante un enlace beta-glucosídico. Y bien, la estructura química básica de estas agliconas es el ion flavilo, que también es llamado 2-fenilbenzopirilo, y que consta de dos grupos aromáticos. El primero, que es un benzopirilo representado por A, y un anillo fenólico representado por B, que están unidos por una cadena de 3 carbonos. El ion flavilo normalmente funciona como un catión. Esto quiere decir que nos da una carga positiva, o que tiene con una carga positiva. Y con respecto al anillo B, este puede tener variaciones, lo que nos va a dar diferentes antocianinas, ¿no? Como mencioné anteriormente, existen variaciones en el anillo B de la estructura básica de la antocianina. Esas variaciones van a permitir que existan diferentes antocianinas. Actualmente se conocen más de 200 antocianinas, pero las más comunes son 6. Vamos a tener lo que es la pelargonidina, que nos va a dar tonalidades naranjas. La cianidina, que es una de las más comunes, básicamente se encuentra casi en muchas de las frutas que conocemos. Esta nos va a dar tonalidad naranja a rojo. Tenemos la delfinidina, que nos va a dar tonalidad azul a rojo. La peonidina, que nos va a dar tonalidad de naranja a rojo. Y finalmente tenemos dos que nos dan tonalidades azul a rojo, que es la petunidina y la malvidina. Las tres primeras, con respecto a las tres primeras, son más frecuentes en frutos, y las demás son más frecuentes en lo que serían las flores. Ahora bien, la estructura básica se puede ver en la imagen superior izquierda, donde vamos a encontrar dos posiciones, R1 y R2 en el anillo B. Estas van a ser sustituidas por grupos funcionales, y lo que nos va a permitir pues estas diferentes antocianinas, ¿no? Por ejemplo, para tener una pelargonidina vamos a tener que en R1 y R2 vamos a encontrar dos hidrógenos. Para tener una cianidina vamos a tener que en R1 va a haber un grupo hidroxilo y en R2 va a haber solamente un hidrógeno. Si queremos tener una
petunidina, lo que va a hacer es que en R1 va a haber un grupo metoxilo y en R2 va a haber un grupo hidroxilo. Y así, conforme cambiemos algún sustituyente, algún grupo funcional en R1 o en R2, vamos a tener diferentes antocianinas y también, pues obviamente diferentes tonalidades, ¿no? Ahora bien, como mencionaba, pues las antocianidinas siempre van a estar unidas a un azúcar, lo que les va a conferir este nombre de antocianina. El azúcar que puede estar sustituyendo va a ser glucosa, galactosa, ramnosa, xilosa y arabinosa. Y normalmente estas se van a unir en la posición 3 del anillo C o en la posición 5 o 7 del anillo A. Y esto va a permitir que se incremente la solubilidad. Tengo que mencionar que cuando una molécula de antocianina se encuentra únicamente unido con azúcar, se le va a denominar no acilada. Pero si además del azúcar está presente dentro de la estructura uno o varios radicales acilo, se le va a catalogar como una antocianina acilada. ¿A qué me refiero con un radical acilo? Esto quiere decir que está unido un ácido orgánico a la estructura de la antocianina y esto le va a conferir el nombre de acilado. Hablábamos ya de la coloración que proporcionan las antocianinas, que va desde el tono azul, púrpura a rojo, y que esta coloración depende básicamente del número y la orientación de los grupos hidroxilo y metoxilo que tenga la molécula. Se habla que un incremento de la hidroxilación nos va a provocar un desplazamiento de los colores hacia tonalidades más azules, mientras que si tenemos un incremento en la metoxilación, vamos a tener una coloración más roja. También se habla que el color también va a depender de las sustituciones glucosílicas en la posición 3 y 5, ya sea con mono, di o trisacáridos. Y además hay que tomar en cuenta que si existe una acilación de estos azúcares, pues también nos va a dar efectos, o sea, diferentes efectos que va a provocar diferentes tonalidades, ¿no? En estas antocianinas. Y es así que las sustituciones glicosílicas en la posición 5, al igual que las acilaciones, nos van a dar un desplazamiento hacia las tonalidades púrpuras. También aquí se puede ver pues las diferentes estructuras de las 6 principales antocianinas y los colores que nos van a proporcionar, ¿no? Un punto importante a tratar sería la estabilidad de las antocianinas. ¿Y esto por qué? Porque al conocer qué factores son los que están afectando su estabilidad, podemos pues tratar de disminuirlos, eliminarlos y así conocer en qué productos nosotros podríamos aplicarlas para obtener pues bastantes beneficios, ¿no? Las antocianinas son compuestos lábiles y su estabilidad pues se ve afectada por diversos factores. Entre ellos vamos a tener pH, temperatura, presencia de enzimas, luz, oxígeno. La estructura y concentración de las mismas antocianinas van a ser un factor que afecte y también la composición de la matriz en las que se encuentran estas. Dentro de los factores que se mencionan mucho en la literatura sería el efecto que tiene el pH. Se conoce que la acidez para la molécula va a tener un efecto protector, o sea, es algo benéfico. En soluciones acuosas a valores de pH inferiores a 2, pues básicamente el pigmento va a estar en 100% en su forma más estable, que sería el catión flavilo. Y este va a estar en tonalidad rojo intenso. A valores de pH más altos, lo que va a pasar sería una pérdida del protón y va a haber una adición de una molécula de agua en la posición 2, dando lugar así a un equilibrio entre dos formas conocidas, que sería una pseudobase carbinol y la forma chalcona. Ambas formas son incoloras y sumamente inestables. Con respecto a la chalcona, en su estructura se va a ver que la cadena va a estar abierta. A valores de pH superiores a 7, vamos a encontrar una forma quinoidal, que esta va a dar tonalidad púrpura, azul más o menos, y que estas se van a degradar rápidamente por oxidación con el aire. Otro efecto importante sería el de la temperatura. Un incremento de la temperatura va a resultar en una pérdida del azúcar glicosilante
en la posición 3 de la molécula y por lo tanto va a existir la apertura del anillo con la consecuente producción de una chalcona y como vimos pues va a ser incolora. Otro factor sería la actividad del agua, del medio en el que se encuentre, lo que va a causar igual una degradación de la antocianina y esto quizás o es probablemente debido a que existe una mayor interacción entre el agua y el catión flavilo, lo que nos va a provocar igual una forma de la pseudobase inestable. Como vimos, pues las antocianinas van a estar dentro de tejidos vegetales y pues como sabemos, obviamente va a existir enzimas. Las enzimas también van a provocar la degradación de este pigmento y por lo tanto, pues una forma de inactivarlas sería un escaldado de entre 90 y 100 grados centígrados durante 45 segundos. O sea, es algo muy, muy rápido. Las enzimas que normalmente están afectando a este pigmento serían la polifenol oxidasa y la glicosilasa. ¿Qué es la copigmentación? Bueno, hablando con respecto a esto, este es un mecanismo de interacción molecular que va a prevenir el ataque de nucleófilos, como sería el agua, y por lo tanto va a evitar la decoloración del pigmento. En la naturaleza, las moléculas de las antocianinas están asociadas con otras moléculas incoloras que se llaman copigmentos. Esto es un copigmento y estos copigmentos van a ejercer efectos determinantes sobre el color en el tejido vegetal en el que se encuentren. Los mecanismos más importantes que se conocen de copigmentación es la formación de complejos intermoleculares e intramoleculares, autoasociación y la formación de complejos con metales. Los principales que normalmente se manejan sería la interacción intermolecular, la cual es que la antocianina y el copigmento se mantienen unidos por puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Y la otra sería la copigmentación intramolecular, donde el copigmento, que sería un ácido, se une covalentemente a la antocianina mediante la acilación para estabilizarla. La acilación ocurre siempre en el azúcar, como ya se había mencionado anteriormente, y se le considera la interacción más fuerte y más efectiva que la intermolecular. Aquí podemos ver ejemplos donde tenemos 3 fuentes naturales, que sería la col morada, el rábano rojo y la papa morada. Las antocianinas que podemos encontrar en estas 3 fuentes naturales y la copigmentación intramolecular que se tiene. Los ácidos que pueden fungir como copigmentos sería el ácido cafeico, el ácido ferúlico, el ácido sináptico, entre otros. La función principal de las antocianinas es la de proteger a los tejidos vegetales de la saturación de luz y del daño oxidativo. También proporcionan color como un mecanismo de atracción, ya sea de dispersores de semillas, así como de polinizadores. También funge como un mecanismo de defensa contra los depredadores y, además de todo, el contenido de estos compuestos dentro de alguna matriz vegetal va a ser indicador de la calidad de esta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en frutos, un fruto de alta calidad es aquel que va a ser completamente de una tonalidad roja uniforme y para nosotros va a ser llamativa el consumirlo, ¿no? Entonces, si nosotros, eso hablaríamos de una buena calidad. Si por el contrario el fruto presenta tonalidades verdes, eso nos habla de que la calidad no es buena, el producto no está en su punto máximo de maduración y pues no va a ser atractivo para nosotros el consumirlo. La ubicación de estos pigmentos dentro de los tejidos vegetales va a ser los vamos a localizar dentro de una región discreta de la vacuola celular llamada antocenoplasto. Las antocianinas pueden estar en diferentes matrices vegetales como serían flores, frutos, vegetales, cereales, pero aquí tengo una lista donde las podemos encontrar, como por ejemplo en variedad de uvas, maíz morado, jamaica, berenjena, cebolla negra, col, cebolla, papa, camote, zarzamora, coliflor, higo,
Y dentro de estos, cabe mencionar que pueden contener una antocianina o la combinación de varias antocianinas. Entonces ya había dicho que existen muchos tipos de antocianinas. 6 principales son los que se repiten normalmente. Por ejemplo, es muy común encontrar en los frutos a la cianidina, y esta puede estar combinada con otras antocianinas en un mismo fruto. Ejemplo de esto sería la fresa. Como podemos ver aquí, la fresa va a contener a la cianidina y a la pelargonidina, ¿no? Y por ejemplo, las uvas van a contener a las 4 antocianinas, que sería cianidina, peonidina, delfinidina y a la malvidina, ¿no? Hay incluso frutos donde solamente está una sola antocianina, como por ejemplo en las blueberry, que solo tiene delfinidina, o la granada, que solo va a contener cianidina. Entonces, la combinación de estas antocianinas nos van a dar pues también la misma característica de cada fruto o de cada matriz vegetal en la que se encuentren ubicadas. El consumo de antocianinas no está estrictamente estipulado, no hay como la cantidad en específico que se debe de consumir o un límite. Sin embargo, pues sí hay varias recomendaciones, como sería consumir los alimentos en forma variada, preferentemente frescos, crudos, con todo y piel, porque aquí es donde encontramos la mayor concentración de antocianinas. Esto, por ejemplo, en las uvas, ¿no? Donde el fruto como tal es blanquito, lechoso, transparente, y lo que le da el color sería la piel, que sería morado o rojizo. Si se va a consumir en forma de jugo, pues sería en forma inmediata, y si no, sería en jugos desecados o liofilizados. Si no hay la posibilidad de consumir en ese momento alguno de estos tejidos vegetales o alguna de estas matrices, alguno de este fruto, vegetal, cereal, sería conveniente refrigerarlos, porque se tiene el dato que la refrigeración no altera la cantidad, el contenido de antocianinas, no hay una degradación debido a guardarlos en bajas temperaturas. Y también hay que tomar en cuenta que la cantidad que podemos llegar a consumir va determinada por la región en la que nos encontremos, los hábitos alimenticios, las costumbres. Por ejemplo, en Europa es muy común que ellos consuman alimentos ricos en antocianinas o bebidas ricas en antocianinas, como por ejemplo el vino, ¿no? Sería importante meter a nuestra costumbre, nuestros hábitos alimenticios, frutos como estos, frutos rojos, para obtener mayores beneficios. Sin embargo, algo que sí, bueno, que yo encontré es que para obtener la mayor cantidad de beneficios que aportan las antocianinas sería consumir de 100 a 200 miligramos de antocianinas al día, seleccionando obviamente alimentos con alta concentración de estos pigmentos. Ya hablamos bastante de lo que sería la antocianina, pero ahora vamos a ver su aplicación y usos en lo que serían diversos campos, ¿no? Tienen diversas aplicaciones. Actualmente las antocianinas han tomado un papel muy importante y son de hecho bastante interesantes por 2 razones. La primera es por su impacto sobre las características sensoriales de los alimentos, las cuales pueden influenciar en su comportamiento tecnológico durante el procesamiento de estos, y la segunda es por su implicación en la salud humana. Las propiedades bioactivas de las antocianinas nos abren una nueva perspectiva con respecto a la obtención de productos de alto valor agregado para el consumo humano, y que además nos van a llevar al reemplazo competitivo de colorantes sintéticos artificiales. Estos que se sabe tienen impactos negativos en la salud a largo plazo. El interés de estos pigmentos se ha intensificado, ya que además tienen estos posibles efectos terapéuticos bastante benéficos. Se pueden aplicar en diferentes productos como yogur, cerezas, caramelos, helados, vinos, fármacos, cosméticos,
pero algo que hay que tener en cuenta es que en estos sistemas, ya sea alimenticios, de farmacia o de cosméticos, tiene que haber un medio ácido o tiene que haber algún complemento que proteja la molécula para asegurar que se predomina el catión flavilo, que como habíamos visto es el de mayor estabilidad y el que mayor aporta beneficios, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los productos que ya manejan la incorporación de antocianinas en sus productos, por ejemplo, los vinos, los yogures, bebidas, eh, fármacos, por ejemplo, estas gotas que son para la vista, para ayudar a mejorar la salud, como antioxidantes, etcétera. Finalmente, para concluir el tema de las antocianinas, vamos a hablar sobre el efecto terapéutico que estas tienen y por el cual estas han tomado un papel muy importante para ser estudiadas por el ser humano. Durante el paso del tracto digestivo al torrente sanguíneo, las antocianinas permanecen intactas y esto es bastante bueno porque con esto va a permitir que éstas ejerzan diversos efectos terapéuticos que ya se conocen. La estructura química que éstas poseen es adecuada para actuar como agentes antioxidantes, lo que va a permitir que donen hidrógenos o electrones a los radicales libres, así como capturarlos y desplazarlos a su estructura aromática. ¿Esto que va a provocar? Va a provocar que se evite o se disminuya la probabilidad de tener una enfermedad crónica no transmisible. Y con esto vamos a evitar el estrés oxidativo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de estas enfermedades crónicas no transmisibles tenemos que se evite el estrés oxidativo, lo que va a reducir la probabilidad de que se cree una placa de ateroma en las partes internas de las arterias. También va a evitar el cáncer y el envejecimiento prematuro de las células al reducir la síntesis de estos radicales libres. Tiene un efecto antitumoral, tiene efectos antiinflamatorios. Estos estudios o estos efectos han sido ya registrados en diversos estudios por Wanimasa en el 2002 o por Buropela en el 2005, donde encontraron que en extractos concentrados de antocianinas se vio un efecto inhibitorio de la producción de ácido nítrico en macrófagos activos. También se encontró efecto supresor de la prostaglandina EG2, que esto es un sinónimo de actividad antiinflamatoria. También se ha visto que mejoran la agudeza visual, mejoran la capacidad cognitiva, tienen acción de vasodilatadora, lo que va a provocar la prevención de la hipertensión. Una pequeña conclusión es que pues las antocianinas son pigmentos naturales que imparten colores a las plantas para diversas funciones. Nosotros vimos estas funciones que podrían tener alguna aplicación bastante benéfica. Se han estudiado bastante estas antocianinas, estructuras, estabilidad, como en qué se pueden aplicar y por lo tanto pues estos pigmentos representan un potencial para la salud humana y para el reemplazo competitivo principalmente de colorantes sintéticos en alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos, obteniendo así pues productos de alto valor agregado que pues espero que lleguen a muchas, bueno, a tener un gran impacto y que sea para el alcance de todos. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema y cualquier duda, pues no duden en contactarme. Les dejo mi correo al final de la presentación. Muchas gracias.